La historia más dolorosa no empieza con un grito, sino con un silencio tan grande que termina tragándose vidas enteras. Y esta es una de esas historias. Julio II Pérez Silva. Quizás el nombre no te diga nada, pero si digo el psicópata de alto auspicio, despierta uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia reciente. Un capítulo donde la violencia se mezcló con la pobreza y donde la indolencia terminó siendo cómplices. A mediados de los años 90, Julio llegó a Iquique buscando trabajo, cargando sacos de sal, viviendo al día. Conoció a Nancy, mudándose a Alto Hospicio, un pueblo que como tantos creció rápido, sin servicio, sin luz, sin estado. Un lugar donde lo que faltaba no era solo agua, también faltaba ser vistos. Y desde ese rincón olvidado comenzó una serie de crímenes que nadie vio venir. O peor aún, crímenes que muchos no quisieron ver. Entre 1998 y 2001, jóvenes de 14, 15 y 16 años comenzaron a desaparecer. Graciela, Macarena, Sara, Angélica, Laura, Catherine, Patricia. Nombres que hoy duelen con solo pronunciarlo. Desaparecían camino al liceo, camino a su casa, y la respuesta oficial fue esta: se habrán escapado a Perú, buscaron nuevos horizontes. Tengo una hipótesis que por respeto a la familia prefiero no decirlo. ¿Puede ser abandono de hogar? Yo creo que sí. Y eso estaba basado en la condición socioeconómica, digamos, eso no lo habían dicho una niñita de Vitacura, digamos. Lo dijeron la policía, lo dijo la autoridad, lo dijo una doctora en televisión, porque era más fácil creer esa historia que aceptar que estaban siendo asesinadas. Porque esas niñas no eran de Las Condes, no eran de Vitacura, no tenían apellido compuesto, eran mujeres y vivían en el norte. Y cuando eres pobre, mujer y del norte, parece que tu vida vale menos. Menos para el sistema, menos para los medios, menos para quienes deberían protegerte. En el centro del país, como lo anunciaron, por lo demás, a gente que conversó con ella. Pero hubo quienes nunca creyeron esa mentira. Los padres, las madres, los hermanos, quienes siguieron colgando fotos, haciendo marchas, encadenándose afuera de comisaría. No les creían, pero ellos seguían, porque no estaban buscando explicaciones, estaban buscando a sus hijas. Pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Bueno, yo creo que sí, obviamente es un error de apreciación muy grave, ¿verdad? Jorge Burgos en este caso es un parlante de lo que tiene que haber sido informado, porque decir eso de estas víctimas es demasiado liviano. Colocarlas a ellas como buscavida en ese sentido es una liviandad que uno no la puede admitir. Todo cambió el 17 de abril del 2001. Una niña fue atacada, violentada, pero logró escapar. Describió a su agresor y eso bastó. Meses después, cuando detuvieron a Julio Pérez Silva, esa misma voz, la misma respiración, el mismo tono, la devolvió al día del horror. El ADN hizo el resto y entonces sí, todos despertaron. Fue como si de pronto esas personas y autoridades que habían hablado tanto tuvieran que enfrentarse a la verdad que no habían querido escuchar. La miré así por el vidrio y la vi ensangrentada, la cabeza hecha tira y de ahí me volví a recogerla. Decían que yo la había matado. El policía que me lleva el caso a mí, él mismo me dijo. La primera vez que llegó un policía a mi casa, entró para adentro y me dijo: ¿cómo te llamáis? Muéstrame tu carnet, ¿en qué trabajáis? Trabajo en construcción. Ah, trabajáis en construcción. Y no sabéis nada de tu hija. De esa forma entró a mi casa el primer policía que entró. Porque la niña era pobre, porque la mamá no tenía recursos, porque de repente la familia tiene antecedentes, la discriminaron y ¡pum! No era un perro, era un ser humano. Quiero pedirle excusas porque no estaba en condiciones de poder darle información que por desgracia se informa. Las niñas nunca se fueron, nunca escaparon, nunca buscaron otro futuro. Estaban ahí, en Guantajaya, en La Pampa, bajo tierra. Y lo que se enterró con ellas no fueron solo sus cuerpos, fueron 3 años de negligencia, de clasismo, de violencia estructural. Después vinieron las conferencias, las disculpas tardías, los informes llenos de explicaciones baratas. Todo para justificar lo injustificable. Lo que dolió no fue solo el crimen, fue la indiferencia, fue que nadie imaginara siquiera que estaban siendo asesinadas, porque a veces es más fácil pensar que las personas se pierden solas que aceptar que alguien puede estar haciéndoles daño. Hoy,
Más de 2 décadas después, esta historia sigue siendo un espejo, uno que no siempre queremos mirar, porque nos muestra que la violencia no empieza con un golpe, empieza con una creencia, con creer que hay vidas que valen menos que otras. Empieza cuando asumimos que si una niña desaparece, algo habrá hecho. Cuando pensamos que si es de cierto barrio, es de cierta familia, de cierta piel, su vida es descartable. La tragedia de Alto Hospicio no fue solo un crimen serial, fue un crimen social cometido por un hombre, sí, pero sostenido por un Estado que miró hacia otro lado, por autoridades que prefirieron inventar historia antes que aceptar la realidad. La primera reacción policial había sido como la de las niñitas se deben haber ido a prostituirse, se deben haber ido buscando un mejor destino, se escaparon de la casa. Esa era la suposición. Pero no nos hicieron caso y ahora están las consecuencias. Quizás hoy no puedes cambiar la historia, pero sí puedes cambiar el silencio. La próxima vez que alguien desaparezca, que alguien denuncie violencia, que alguien pida ayuda, no repitamos lo mismo. No digamos, se habrá ido, no habrá sido para tanto, otra vez estas cosas. Porque del otro lado de cada reconocimiento tardío puede haber una vida que ya no está. A veces el gesto más pequeño, escuchar, creer, acompañar, es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Que nunca más un apellido, un barrio o un nivel socioeconómico determine la urgencia de buscar una persona. Que nunca más el clasismo escriba la primera hipótesis y que nunca más tengamos que recordar esta historia para aprender lo que ya deberíamos haber entendido. Las vidas siempre de las personas valen igual, siempre, en todas partes, sin condiciones.